Lo que hay en nuestro corazón como hermanos en Cristo, como consiervos en el reino de Dios para el pastor Luis, sus hijos y para ustedes como iglesia, pero enfocándome un poquito en esta primera parte que quiero compartir hacia el pastor y sus hijos estamos aquí para pastorearles, hermanos. Estamos aquí para pastorearles, para por unas horas decirles estamos aquí, estamos con ustedes y estamos para traerles un mensaje de consuelo y de esperanza y fortalecer la fe y la esperanza que como cristianos tenemos, aleluya. Y es que en medio de las circunstancias de la vida, de las pruebas, de las tribulaciones, hermanos, Dios es fiel, amén. Puede decir usted conmigo, Dios es fiel, gloria a Dios. Vuelva a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios es fiel, aleluya. Sí, Dios es fiel, gloria a Dios. Hermanos, Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3 versículo 15. Vamos a empezar con este pasaje y vamos a ver otros más, pero vamos a empezar en este pasaje. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria a Dios. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Digamos una vez más. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. El tema que yo quiero compartir ahorita lo he titulado así casi como está el versículo: pastores conforme al corazón de Dios. Hermanos, Dios me dio la bendición a mí como consiervo de nuestros hermanos pastores, el hermano pastor Luis, la hermana pastora Alba, que ya está con el Señor. Me dio la bendición de conocerles muchos años atrás y conocer a muchos de ustedes desde esa época. Y desde aquel tiempo, aquella primera ocasión, hermanos, yo puedo decir, porque lo he sentido en mi espíritu, por lo que experimenté y he experimentado a través de los años compartiendo con nuestros hermanos, visitándoles, y estoy seguro que ustedes que han estado viviendo cada día, cada semana con nuestros hermanos aquí, yo creo que ustedes y yo estamos de acuerdo en que Dios ha llamado y ha puesto aquí en la iglesia a nuestros hermanos pastores, aunque nuestra hermana ya está con el Señor, pero pastores conforme al corazón de Dios. Yo lo creo, yo creo que usted lo cree, amén. Gloria a Dios. Cuando yo he venido a través de los años y he visto el amor con que los hermanos nos reciben a nosotros, pero el amor con que los hermanos se relacionan con ustedes, yo creo que hay en esta casa pastores conforme al corazón de Dios. La última ocasión que yo estuve aquí, creo que fue marzo del año pasado, recuerdo estaba ahí en el antitos de la cocina, ahí en el área, y recuerdo cuando escuché ese sábado como a las, no sé, eran 9 de la mañana o por ahí en la mañana, escuché que sonó la puerta ya. Y ¿quién fue ahí para abrir la puerta? ¿Quién estaba ahí? Y lo digo porque yo tengo un video. Tengo un video de ese día y de ese momento.
y estaba nuestra hermana pastora, la pastora Alba, recibiendo a aquellos niños, y les daba un abrazo y les daba un beso a cada uno de ellos. Y aquellos niños venían y la abrazaban. Y el pastor Luis también venían y lo abrazaban. Y cuando yo miraba esa imagen en ese momento, y ahora que he tenido la oportunidad de revivir ese momento y ver ese video, yo digo, Dios ha puesto en esta iglesia pastores con corazón de Dios. Hermanos, porque hay pastores, hay muchos pastores. Bueno, habemos muchos pastores. Por la gracia de Dios, yo he servido al Señor en el ministerio pastoral por muchos años. Ahora Dios me está permitiendo servir más trabajando y caminando con pastores y estando al lado de los pastores. Pero hay muchos pastores. Hay muchos pastores. Hay muchas clases de pastores. Y yo no quiero hablar mal de nadie, no es. Pero pastores conforme al corazón de Dios no son todos. Hay pastores que en su corazón lo que hay es intereses personales, intereses materiales, que hablan de teologías no de sufrir, que hablan de teologías que no hay que sufrir, que el cristiano no puede sufrir, que el cristiano tiene que tener el carro del último modelo del año y todas esas cosas. Y no es mal tener un carro del último año. O sea, no es malo, no estoy diciendo eso. Si Dios le da la bendición de tener un carro del último año, o usted lo tiene, gloria a Dios. Pero si no lo tiene, no se preocupe, hermano. Si tiene o no tiene, no se preocupe. Porque usted vale y yo valgo por lo que nosotros somos. Valemos por la sangre de Cristo. Valemos tanto que Jesús y Dios envió a su Hijo unigénito para que usted y yo seamos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Tenga carro o no tenga, gloria a Dios. Pero usted vale y yo valgo. Y cuando Dios llama a un pastor, a alguien que mira, que tiene el corazón de él, como fue el rey David, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Aleluya, era un pastor. Cuando yo veo la palabra aquí que dice que Dios dará pastores conforme a su corazón, y esta iglesia es bendecida, esta iglesia es privilegiada de tener un pastor y haber tenido un matrimonio pastoral con corazón de Dios, con corazón de pastor. Los pastores no son perfectos, no somos perfectos, somos seres humanos. Los hijos de los pastores no son perfectos, son seres humanos. Hay veces somos injustos y demandamos a los pastores o a los hijos de los pastores cosas que no le demandamos a otros. Nosotros tuvimos 3 hijos y tenemos 4 nietos. Y yo doy gracias a Dios por nuestros hijos. Pero nuestros hijos desde niños, desde chiquitos nacieron siendo nosotros pastores. Hoy ellos son adultos. 2 de ellos están casados y tienen sus hijos. Y hablamos, hay veces estamos en familia platicando. Y ellos me han compartido a mí el dolor que ellos experimentaron siendo hijos de pastor. Ellos me han compartido cómo ellos fueron heridos, cómo tuvieron que llevar una carga por ser el hijo o la hija del pastor. Y yo he tenido que pedirles perdón a mis hijos. Yo he tenido que pedirles perdón porque yo también esperé de ellos
que fueran diferentes a los demás niños muchas veces. Y me equivoqué. Como papá, como pastor, me equivoqué. Gracias a Dios, mis hijos están grandes, son adultos, aman al Señor. Y hoy reímos y disfrutamos. Y yo me gozo verlos a ellos hoy creando sus hijos. Pero el pastor, los pastores que son conforme al corazón de Dios, nos van a cuidar de sus ovejas. Dice Proverbios 27:23. Proverbios 27:23. Porque los pastores tenemos responsabilidades. Y los cristianos sabemos que los pastores tienen responsabilidades. Y esperamos que nuestros pastores hagan el trabajo pastoral. Y si no lo hacen, nos molestamos muchas veces. Nos enojamos. Si no hacen lo que nosotros pensamos como ovejas que el pastor o la pastora debería hacer, nos molestamos. Y decimos, pues bueno, ya no voy a la iglesia, no voy a ir. Y sí, el pastor, tenemos responsabilidades. Y esta escritura dice, el libro de Proverbios nos exhorta y dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y Dios ahí nos exhorta a los pastores. Y Dios está hablando y está diciendo, tú tienes una responsabilidad. Y al pastor Luis, el Señor le dice, ¿verdad? El pastor Joaquín que está aquí, la hermana pastora Marta también que está aquí, yo que estoy aquí, hermano. Y si en los planes y propósitos de Dios, algunos de ustedes, y yo no quiero dudar, yo quiero pensar que aquí en medio de esta iglesia hay personas que Dios las llamará al ministerio pastoral. Gloria a Dios, ¿por qué no, hermanos? Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es la exhortación de Dios para nosotros? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ahora, esa es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor es conocer el estado y cuidar de sus ovejas, conocer el estado de sus ovejas. Pero para eso se requieren cosas, se requiere tiempo. Se requiere tiempo, ¿verdad? Una persona no toma la confianza y no se deja pastorear con alguien que no conoce, ¿verdad? Una persona hablando en la iglesia requiere tiempo, tomar tiempo para conocer al pastor. ¿Y cómo nosotros cultivamos esa relación? Estando presente en la iglesia, viniendo donde el pastor, estando ahí. O sea, es un cristiano que se aparece en la iglesia allá cuando él no tiene otra cosa que hacer, o cuando dice quiero ir, o cuando de pronto solo tiene un problema. Porque hay cristianos que van a la iglesia cuando tienen una necesidad solamente. Después de ahí ya no vuelven, ya no necesito. No tengo que ir a la iglesia porque no lo necesito. Hace muchos años estábamos y esto fue en Costa Rica hace muchos años, en una iglesia, y estábamos otro pastor y yo, y venía un matrimonio, venía llegando. Me dice el otro pastor, yo no los conocía a los otros, sí los había visto, pero no los conocía como él los conocía. Y entonces me dice, ¿y ahora qué problema tendrán esos hermanos? A mí me sorprendió un poquito con lo que él dijo. Y entonces me dice, es que estos hermanos solo vienen a la iglesia cuando tienen un problema. Y por eso pregunto, ¿y ahora qué problema tendrán? Pues ellos venían a distancia, por supuesto, no escucharon lo que el pastor me dijo. Cuando llegan los hermanos, llegó el hermano, más bien, y sus hijos. La hermana no venía. Y el hermano viene, lo saluda. Dice, pastor, vengo porque mi esposa está en el hospital y necesito que oren por ella. Y vengo. Y yo dije, este pastor conoce a estos hermanos. Y curiosamente, es triste, hermano, cuando una oveja llega a la iglesia solo porque tiene un problema. Pero qué bonito cuando los hermanos vienen a la iglesia porque aman al pastor. Porque ama al pastor y ama a la pastora.
Y porque quiero estar ahí, porque el pastor está ahí, y porque el pastor me va a bendecir, y porque yo soy su oveja y yo necesito que Dios me hable y me ministre. Y sé que mi pastor me ama, y sé que él ha orado y que él ha buscado en la palabra para bendecirme. Y cuando venimos con ese corazón, hermanos, Dios hace cosas bonitas. Aleluya, esa es la responsabilidad del pastor. Otra responsabilidad que tiene el pastor, Ezequiel 3:7 al 21. Déjeme correr un poquito porque yo tengo aquí unos cuantos pasajes de la escritura, hermano, y quiero y no quiero extenderme tanto, pero Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y el impío no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado su alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Tú habrás librado tu alma. Ese pasaje habla de la responsabilidad que los pastores tenemos. Los pastores tenemos la responsabilidad, hermanos, de vigilar. Dice: te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es un vigilante. Actualmente, digamos, en las prisiones modernas vemos que hay como esos lugares altos donde los policías de seguridad pueden vigilar lo que pasa. En la antigüedad pues era lo mismo. Un atalaya era el que ponían allá en esa parte alta, en esa torre, para que él vigilara lo que podía pasar, si venía algún enemigo, algún ataque, alguien que quisiera hacer daño. Entonces Dios le dice a Ezequiel, le dice: yo te he puesto a ti por atalaya. Y a los pastores, esa es una exhortación a los pastores. Dios nos ha puesto por atalayas. Somos responsables de vigilar el peligro y de advertir y de amonestar a la iglesia, de amonestar a los hermanos. Hermanos, cuando un pastor, y parte de la responsabilidad es oír la voz de Dios, a través de la Biblia, su palabra, oír la voz de Dios. Cuando el pastor habla lo que Dios le está diciendo, hermanos, y muchas veces hay que confrontar, muchas veces en el ministerio pastoral hay que confrontar a una persona, a un hermano, a una hermana, hay que decirle que no está actuando bien. Ahora, lo hacemos no porque queremos ganar un argumento o ganar algo. Lo hacemos porque queremos que el corazón de esa persona sea transformado, que esa persona sea transformada por el poder de Dios y pueda guardarse, pueda estar lista para cuando Dios la llame a su presencia, saber que esa persona ha experimentado una transformación en su vida y que no muere en pecado. Aleluya. Pastores conforme al corazón de Dios. Pastores conforme al corazón de Dios. Ahora, gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿A quién le está hablando ese pasaje? ¿Ese pasaje para quién es? ¿Es para el pastor o es para la oveja? ¿Para quién? ¿Para quién? Para la oveja, sí. Sí, es para, porque hay pasajes que son para los pastores. Hay exhortaciones para los pastores. Pero Dios también nos habla a nosotros como ovejas. Entonces ya hemos visto rápidamente así, pastores conforme al corazón de Dios. Ahora, este pasaje nos habla de que
deben haber ovejas conforme al corazón de Dios. Pregunta, y pregúntese usted misma, usted mismo: ¿yo soy una oveja conforme al corazón de Dios? Pregúnteselo. Y el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Estoy actuando. Y el pasaje dice, el que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos aquí son enseñados en la palabra? Levante la mano sin miedo. Levante la mano sin miedo. Amén, amén, sí, ok. Usted es enseñado en la palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, si usted es enseñado en la palabra, dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y quién es el que lo instruye? ¿Quién? El pastor. Entonces, pregunta. De las cosas buenas que usted tiene, ¿cuánto de eso está haciendo partícipe al pastor? Y está implícito lo material, sí, pero está implícito otras cosas. El tiempo, hermano. Salud. El tiempo, hermanos. ¿Cómo yo puedo apoyar a mis pastores y a mi familia pastoral, a la que yo digo que yo amo y a lo que yo digo que ellos me aman? ¿Cómo yo puedo hacerlo partícipe de la cosa buena que yo tengo? Y quizás usted puede decir: pero bueno, yo no tengo tanto dinero, no. Y gloria a Dios. Y yo sé que ustedes son fieles en esa área y les animo a que sigan haciéndolo. Pero tiempo es algo, es una cosa buena. El tiempo es bueno. Dios nos bendice con tiempo. Y se necesita tiempo para hacer que el templo esté bonito. Se necesita tiempo para hacer un montón de cosas. Aquí viene esto, hermano. Y aquí viene esto. Y yo quiero que usted sea sensible y que deje que el Señor le hable. Y que usted sea obediente si Dios te está hablando específicamente en esta dirección. Pero pregunta: ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que el ministerio de niños que esta iglesia ha tenido por años vino, y esos niños vinieron y recibieron el almuercito que han recibido por muchos años cada sábado, y recibieron aquel abrazo? ¿Cuándo fue la última vez? Ayer sucedió, el sábado anterior sucedió. Y yo sé que estoy tocando puntos muy sensibles. Yo lo sé, hermano. Pero nuestra hermana pastora Alba dejó un legado. Y ella demostró con el corazón de pastora el amor por esos niños. ¿Quién tomará ese ministerio? ¿Quién tomará ese ministerio? ¿Quién estará ahí para recibir a esos niñitos que necesitan un abrazo y que su papá y su mamá no se los dan porque quizás están metidos en las drogas, están metidos, no tienen, están perdidos? Pero cada sábado ellos venían aquí y recibían el abrazo de una mamá y de un papá. ¿Quién va a seguir abrazando a esos niños que van a crecer? Y que muchos de ellos crecerán y dirán: hoy sirvo a Jesús porque una pastora me recibía con un abrazo cada sábado cuando yo era niño y tenía hambre y quería, necesitaba. Pero la pastora ya no está.
¿quién seguirá? No fue suficiente ejemplo. No hay alguien aquí, hermanos. No habrá 1, 2, 3, 4, 5 que digan, ¿sabe qué? Yo seguiré. ¿Sabe qué? Lo que nuestra hermana pastora estableció a través de este ministerio no se va a perder. Yo estoy aquí, Señor, heme aquí. Pastor Luis, aquí estoy. Pastor, aquí estoy para compartir, porque usted me sigue instruyendo, usted sigue siendo nuestro pastor. Dios me llama para pararme a tu lado y caminar y decir, vamos a seguir adelante. La iglesia tiene que seguir adelante. Este ministerio de niños tiene que seguir adelante, porque de esa acción y de ese ministerio dependerá que muchos de esos niños se enamoren de Jesús, se abracen al Señor y un día estén predicando y proclamando la palabra de Dios aquí en Medellín o en otros países o en otras ciudades, y por más, hermanos, estarán en la eternidad y nos reuniremos y llegarán y estarán y verán a la pastora y le dirán, pastora, aquí estoy, yo también llegué porque tú me amaste. Ovejas conforme al corazón de Dios. Los pastores también, cosas que los pastores experimentan. Voy a mencionar cosas que los pastores experimentan o experimentamos, porque yo lo he experimentado, algunas de esas cosas. Según de Timoteo 4, del 9 al 18. No lo voy a leer, quiero avanzar en la palabra, pero ahí está. Ahí está el pasaje. Yo quiero resaltar algunas cosas que el apóstol Pablo como apóstol y como pastor, él lo expresó, él lo dijo. Hermano, porque tendemos a pensar que los pastores no necesitan. Tendemos a pensar que el pastor tiene que estar ahí para mí, para orar por mí, para animarme. Pero se nos olvida de que sí, que el pastor está para eso. Pero el pastor también necesita que yo ore por él, que yo lo fortalezca, que yo lo anime. Hermanos, y la forma de animar al pastor es decirle, pastor, aquí estoy yo. No solamente decírselo, pastor, ¿en qué puedo ayudarle? Y desaparecerse. Es, pastor, dígame qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Es diferente. Y Pablo lo decía de esta forma, hermano. Veamos lo que Pablo expresaba como pastor, lo que él experimentó. Pablo dijo en 2 Timoteo versículo 9, 4, 9. Dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Pablo experimentó tener aleluya, tener hermanos con los que él había caminado, en los cuales él había invertido tiempo. Pero Pablo dijo, Demas me desamparó, Demas me abandonó porque amó más a este mundo. Hermanos, eso sucede. Hermanos, personas que vienen, están en la iglesia, el pastor invierte su tiempo, invierte sus finanzas, muchas veces invierte noches y horas de oración y aconsejándole, ayudándolo. Y después hacen las de Demas, las de ese hermano. No, se va. Versículo 11 de este capítulo 4 que estamos aquí, dice, solo Lucas ha estado conmigo. Solo Lucas ha estado conmigo. En la iglesia hay hermanos, o hay Demas y hay Lucas. Hay Demas que abandonan, pero hay Lucas que dicen, aquí estoy contigo. Pablo decía, Lucas ha estado conmigo. Gloria a Dios por esos Lucas que nos dicen en momentos difíciles, aquí estoy contigo. Lo necesitamos. Yo lo he experimentado. Yo podría contar experiencias, muchas experiencias donde he necesitado Lucas y he sentido Lucas, hermanos que dicen, pastor, aquí estoy con usted.
y se siente tan bonito. Recuerdo una experiencia cuando una vez un hermano de la iglesia pasó una situación en la iglesia. Y muchos hermanos se fueron, pero vino uno que ya está con el Señor. Me puso la mano en el hombro, me abrazó y ahí yo experimenté que se cambió el papel. Ahí yo experimenté lo que fue ser pastoreado. Ya yo no era el pastor. Mi oveja era mi pastor. Me puso la mano en el hombro y me dijo, yo estaba llorando. Era un momento un poquito difícil. Él me dice, pastor, todo está bien. Y me lo dijo de esa forma tan, pastor, todo está bien, todo va a estar bien. Aquí estoy yo a la par suya, aquí estoy yo con usted, todo va a estar bien. Y yo necesitaba eso. Yo necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Y todo estuvo bien. No fue el fin del mundo. Pero yo necesité ese abrazo. Solo Lucas ha estado conmigo. Versículo 14 de esta escritura, según de Timoteo, dice: Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Qué triste saber que hay hermanos a los que se les ha amado, pero después causan dolor, hieren al pastor, a su esposa, a sus hijos. Y Pablo lo experimentó. Y Pablo dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Porque los pastores experimentamos y experimentan traición. Eso es traición, hermano. Eso se llama traición. Cuando alguien ha invertido en nosotros tiempo, cuando alguien nos ha mostrado su amor y nosotros le damos la espalda, lo abandonamos, eso se llama traición. Y eso duele. Y eso duele. Jesús lo experimentó. Jesús lo experimentó. Jesús sintió lo que fue sentirse abandonado. Todos los discípulos salieron corriendo, se fueron, y sabemos la historia, hermano. Jesús experimentó la traición. Pablo experimentó sentirse la traición. Los pastores a través de los siglos hemos pasado por esos momentos. Los pastores experimentamos soledad, hermano, soledad. Se experimenta la soledad en el ministerio pastoral. Muchas veces como pastores no es fácil, no tenemos con quién hablar, a quién decirle: me está pasando esto. Y por eso yo, y la gloria sea para Dios, y no porque yo sea no es que yo tenga nada especial, no, pero de alguna forma yo sé que Dios en este momento del ministerio de mi vida me ha llamado a esto, a caminar con pastores, a decirle: pastor, soy tu amigo, si quieres mi amistad, aquí estoy yo. No soy perfecto. Quizás usted sabe más de la Biblia que yo, quizás usted sabe más teología que yo, quizás usted tiene más años de experiencia que yo. Pero lo único que yo quiero decirte es que quiero ser tu amigo, pastor, que no estás solo, que aquí estoy yo, que cuentes conmigo, que voy a orar por ti, que si voy a tener la oportunidad de ir a verte, voy a ir a verlo. Y por eso estamos hoy aquí, hermanos, porque Dios nos ha puesto en el corazón nuestro pastorear a nuestros hermanos, a la iglesia Petra a través aquí de Medellín. Hermanos, los amamos, son nuestros hermanos. Hermano pastor Luis, le amamos, hermanos, y sus hijos Carolina, Camilo, Isabel, les amamos, los bendecimos. Estamos aquí porque los amamos, porque Dios ha puesto en nuestro corazón que tenemos que cuidarlos, que caminar con ustedes, y por eso estamos aquí y estamos con ustedes, hermanos, iglesia, para decir: no están solos. Pero ustedes tienen que decirle: pastor, aquí estoy yo, no está solo.
Sí, estamos llorando, todos estamos dolidos, unos más que otros por la relación, pero vamos a salir adelante. Todo está bien y todo estará bien, porque el Señor está con nosotros. Dios nos dará la bendición y la victoria. ¿Te puede decir amén? Puede decir amén, puede decir: Señor, yo quiero adorarte, y démosle un aplauso al Señor. Señor, yo quiero adorarte porque tú eres fiel. Aleluya. Hermanos, y vengamos con esa actitud y todos, y yo sé que usted tiene sus propios problemas, todos tenemos problemas y luchas. Y ahí es donde tenemos que venir con el pastor y decirle: pastor, ore por mí porque me pasa esto. Y el pastor va a orar por usted. Y después decirle: pastor, ahora sí, yo también quiero orar por usted. Yo también quiero bendecirte. Yo quiero también que sepas que no te voy a abandonar, que cuentes conmigo, que dígame a qué horas tengo que estar el sábado. Dígame a qué horas tengo que estar el miércoles. Dígame qué tengo que hacer el martes. Dígame qué tengo que hacer. Dígame y yo lo voy a hacer. ¿Cuántos tendrían el coraje de hacer eso? ¿Cuántos tienen el coraje? Usted tiene el coraje de comprometerse y decir: sí, yo lo voy a hacer. Y cuando estamos en este punto dice: mejor no levanto la mano porque después ahí quedo en el video. Y después este hermano dice que hace videos y los revisa luego. Pero bueno, vi como 2 que levantaron la mano. Pero ahora voy a hacer la pregunta de nuevo: ¿cuántos se atreverían a levantar la mano y decir: pastor, aquí está, mi mano está levantada, pastor, cuente conmigo? Pastor Luis, mira, ahí están, tenemos unos cuantos. Aleluya. Necesitamos, hermanos, que levanten la mano. Dice el versículo 16 de aquí del versículo donde estamos. Vea lo que Pablo decía, la soledad que experimenta un pastor. Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Qué difícil, qué triste tener que decir eso. Qué triste que un pastor tenga que decir: en mi prueba, en mi momento difícil, en mi momento de dolor, en mi momento de necesidad, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo lo vivió y Pablo lo dijo y Pablo lo escribió. Ahora yo quiero animarles y felicitarles y decirles: hermanos, gracias a ustedes que le han dicho al pastor: pastor, no está solo. Pastor, no está solo, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Pero esto sigue, hermano. Tiene que ser de aquí en adelante, seguir. Y que el pastor un día pueda escribir y decir: porque tuve una iglesia que estuvo a mi lado, porque tuve hermanos que me ampararon, que me fortalecieron cuando lo necesitaba. Pablo experimentó la soledad. Pablo está diciendo porque Pablo estaba preso en Roma y Pablo tuvo un juicio y tenía un juicio por la causa de Cristo, por predicar el evangelio de Cristo y por traer el evangelio a los hermanos que habían recibido. Pablo tuvo que ir a un juicio. Ahora, ¿cuántos estaban con Pablo? Porque Pablo dice: en mi primera defensa. ¿Cuántos estuvieron con Pablo en ese momento? ¿Cuántos? Ninguno. Y eso duele. Y se siente y duele aquí, hermano, cuando uno vuelve a ver al lado de uno y dice: ¿dónde están? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis ovejas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se compara a la experiencia de Pablo, pero permítame compartirles una experiencia. Esto pasó en Sonora, México. Fuimos pastores allá y teníamos eventos. Teníamos un grupo de hermanos que eran líderes. Y tenemos un evento en un auditorio fuera, público.
íbamos a tener otras iglesias que iban a estar visitando un evento de cierta magnitud. Yo contaba con mis líderes. Yo contaba con mis líderes. Y había que jalar instrumentos, bocinas, instalar y todo eso. Y yo llegué temprano, yo fui temprano, todo el mundo sabía. Yo le dije a los hermanos, a los que yo contaba, a tal hora vamos a estar aquí y vamos a vernos. Yo llegué y nadie llegó, no estaban. Yo dije, bueno, pues como son mexicanos, al ratito llegan, ¿verdad? Los mexicanos a veces se atrasan, hermano, un poquito. Los ticos también, los ticos son los costarricenses. Yo sé que los colombianos son puntuales, pero siempre están ahí más bien antes, pero allá en México sí sucede eso. Yo dije, al ratito llegan. Y pasó el ratito, y pasó más ratito, y pasó más ratito, y más ratito, y no aparecían. Pero ¿sabe quién estaba conmigo, hermanos? Aparte del Señor, que Dios es fiel, que siempre está. Estaba mi hijo, mi hijito. Tenía en esa época 9, 10 años, quizás 9 años. Y él estaba ahí conmigo, jalando cables, y jalando aquí, jalando para allá. Y yo lo recuerdo. Y yo recuerdo a mi hijo Josué, se llama el Mario Josué. Ya hoy es un hombre, tiene sus 2 hijos y eso. Y él estaba ahí. Y yo lo recuerdo que él estaba ahí. Y yo sabía lo que yo estaba viviendo, la lucha espiritual que yo estaba viviendo. Y el enemigo estaba atacándome. Mira, estás solo. ¿Y dónde están tus líderes? ¿Y dónde están fulano y sotano y perencejo y el otro y todos? ¿Dónde están? Me decía el diablo. Y yo luchaba, hermano. Pero yo miraba a mi hijo, al niño de 9 años, y verlo a él, hermano, contento y haciendo y ahí dando todo en la cancha, como dicen en el fútbol, conmigo. Y Dios usaba eso para decir, decía, no está solo, mira, aquí está él. Hermano, armamos todo, llegó la hora, empezaron a llegar hermanos de otras iglesias, grupos musicales que iban a estar participando. Y por allá, hermano, aparecieron mis líderes, los líderes de mi iglesia, bien, en Costa Rica dirían bien chaineados, bien chaneados. No sé cómo dicen aquí cuando alguien viene bien mudadito, peinadito, todo. ¿Cómo dicen aquí? Elegante. ¿Cómo? Titino. Ok, bueno, digamos que bien titinos llegaron, hermano, ahí. Y hermano, yo estaba. Y yo, y yo estaba, hermano, wow, estaba luchándolo. Y llegaron, hermano, todos bien, como si ellos fueran, o sea, como no tuvieran una responsabilidad, llegaron, fueron y se sentaron, no vinieron ni a saludarme, hermano. Yo seguí ahí. Hermano, estos hermanos se prestaron, el enemigo los usó para darme un golpe a mí. Tan fuerte, hermano, o sea, tan fuerte, o sea, porque yo luché, fue un día. Fueron, se sentaron, estuvieron ahí, alabaron al Señor, danzaron, hicieron, hermano. Al final, pues había que recoger todo. Pues ya era tanto, mejor ya tenían que tener algo de vergüenza y pues llegaron, pastor, aquí venimos a ayudarlo. Y yo, pues gracias, hermano, bienvenidos. Yo les dije, pasaron unos 3 días durante la semana siguiente, y vino el líder de la alabanza, que estaba entre esos. Él vino a mi casa y me buscó y me dijo, pastor, vengo a pedirle perdón. Vengo a pedirle perdón porque lo que hicimos el sábado lo hicimos a propósito. Nos pusimos de acuerdo y decidimos que no íbamos a irlo a ayudar a usted porque queríamos ver cómo iba a ser, cómo iba a actuar usted. Queríamos ver cómo usted iba a actuar y si usted iba a lograr hacer lo que había que hacer solo. Y él dijo, yo quiero pedirle perdón. Estoy arrepentido porque me dejé usar por el diablo.
Y yo fui el que organicé a los otros y les dije: no vayamos, dejemos al pastor a ver qué va a hacer él solo. Hermano, eso duele. Pero me alegró que él se arrepintiera. Yo le dije: ¿sabe qué, Fabián? Tranquilo, tranquilo. Me pasó con este mismo hermano. Mucha historia, no les voy a contar más. Pero pasa, hermano, los pastores experimentamos soledad. Pablo dice aquí en el versículo 17, el Señor dice, después de que él dice que nadie estuvo con él, pero Pablo dice, el versículo 17 dice: el Señor estuvo de mi lado. Aleluya. Y gloria a Dios. Y yo puedo decir ese día, y muchas veces, hermano, hay veces me he sentido solo, pero siempre yo algo que puedo decir es que Dios nunca me ha abandonado, ni nunca me abandonará. Pastor Luis, Dios no te ha abandonado. Camilo, Dios no te ha abandonado. Isabel, Dios no te ha abandonado. Iglesia, Dios no les ha abandonado. Lo que están pasando y lo que ha pasado no lo entendemos, hermanos, pero Dios tiene el control y Dios sabe por qué ha permitido las cosas que han pasado, hermanos. Dios sabe por qué. No lo entendemos, pero Dios está en control. Dios es fiel, Dios no les ha abandonado, hermanos. Y pasará un mes, 2 meses, 1 año, 6 años, no sé cuánto tiempo, y un día empezarán a decir: oh, hoy entendemos por qué pasó lo que pasó. Y también podremos decir: Señor, gracias porque tú estuviste a nuestro lado. Cuando se experimenta la soledad, hermanos, es cuando necesitamos hermanos que estén ahí. Y hay veces no van a estar. Y Pastor Luis y hermanos, sus hijos, hay veces no van a estar. Cuando ustedes necesitan, hay veces van a tener que estar aquí solos. Porque algunos hermanos no podrán, pero otros podrán, pero no vendrán. Pero yo oro para que aquí en esta iglesia en ustedes se desarrolle ovejas conforme al corazón de Dios, que no abandonan a su pastor, que no abandonan a los hijos que están ahí caminando con él, diciendo: vamos para adelante, vamos para adelante. Esto no es el fin, esto no se ha acabado, esto vamos a salir adelante, gloria a Dios. Los pastores, hermanos, se cansan, nos cansamos. Éxodo capítulo 17, versículo 18 al 16. Ahí queda el pasaje y yo voy a darles un contexto rápido de esto. Había una guerra. El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Se enfrentan al pueblo de Amalek. Se enfrentan en una guerra. Tienen que enfrentarlos para poder seguir. Dios llama a Moisés y Dios le dice: Moisés, sube al monte. Porque esto es una guerra física, pero es una guerra espiritual también. Entonces Dios le dice, Moisés le dice a Josué: Josué, usted es el general del ejército, así que váyase al campo a pelear. Yo voy a subir al monte, yo voy a orar, yo voy a tomar en mi mano la vara de Dios y yo voy a subir. Y Aarón y Hur les dice: ustedes me van a acompañar. Entonces está el monte, está Aarón y Hur, suben con Moisés al monte. Josué está con el ejército peleando allá en el valle. Y sucedía que cuando Moisés levantaba sus manos con la vara de Dios en sus manos, Israel empezaba a ganar la pelea. Pero Moisés se cansaba y bajaba las manos. Y cuando Moisés bajaba las manos, los que conocen la historia, a ver cuántos conocen. Cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba, hermana? ¿Qué pasaba? Empezaban a perder. El pueblo de Israel empezaba a hacer, el enemigo, Amalek, empezaba a matar israelitas y a vencerlos. Pero Aarón y Hur se dieron cuenta: cuando Moisés levanta las manos, ganamos. Cuando Moisés se cansa, perdemos. Y gracias a Dios, cuando hay Aarones y hay Hurs que dicen: ok, ¿sabe qué? El pastor necesita. Aquí estamos viendo a Moisés el pastor. Entonces dijeron: ¿sabe qué? Traigamos una piedra. Pusieron una piedra. Le dijeron: Moisés, siéntate. Moisés, siéntate.
No tiene que ser de pie, siéntate. Porque queremos ganar esta batalla. Y queremos ganarla juntos. Y la vamos a ganar. Y ya sabemos cómo es que se gana. Ya sabemos que Dios te respalda. Que tú eres nuestro pastor. Aleluya. Y aquí estamos con usted. Entonces lo sentaron. Se puso Aarón a un lado y Hur al otro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le sostuvieron las manos. Uno se puso a un lado y el otro al otro. Le sostuvieron las manos. ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? El hermano está bien. Mi hermano Jaime, gloria a Dios. Venga y siga usted predicando. No, pero qué lindo, hermano, qué lindo que estamos entendiendo. Amén. Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo. Usted está entendiendo lo que Dios te está diciendo. Hermano, el pastor necesita hermanos que vengan. El pastor no está solo. Yo te voy a sostener las manos. Isabel no está sola. Yo te voy a sostener las manos. Camilo, yo te voy a sostener las manos. Te voy a sostener las manos. Aquí estamos con usted. Aleluya. Los pastores también nos cansamos. Y los pastores necesitamos hermanos que vengan y nos sostengan las manos. Y ahí vamos a ver victoria. Y ahí vamos a ver bendición. Y ahí vamos a ver milagros. Y ahí vamos a ver cosas que Dios quiere hacer, hermanos, pero que van a hacer cuando haya ovejas que tengan el corazón conforme a Dios. Porque ya hay un pastor y una familia pastoral que tiene un corazón conforme a Dios. Aleluya. Amén. ¿Usted lo cree? Aleluya. Ya voy a terminar, hermanos, porque yo sé que se me extendió un poquito, pero no todo el tiempo estoy aquí. Entonces tenía que aprovecharlo, hermano. Tenía que decirles lo que Dios quiere que ustedes como iglesia escuchen, y que yo tengo que decirlo. Aleluya, porque vinimos para animarlos, para decirles, hermanos, levántense en el nombre de Jesús. Sí, hay que llorar, lloremos cuando hay que llorar, pero hay que, como dice por ahí el versículo, el Salmo 126, creo. Irán andando y irán, ¿cómo? Irán, amén. Irán, pero sí, estamos llorando, pero no estamos tirados ahí. No, iremos andando y llorando, gloria a Dios. Y eso es lo que hay que hacer en este momento. Esto es lo que la iglesia necesita hacer en este momento. Sí, lloremos, pero vamos para adelante. Sí, vamos a llorar, pero vamos para adelante. Aleluya, en el nombre de Jesús vamos para adelante. Sí, pastor, lloremos juntos, pero vamos para adelante. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 36. Esto es lo último para ir terminando y orar. Los pastores también experimentamos tristeza. Y los pastores también lloramos. Y cuando un pastor llora, un líder, un pastor llora, hermano, no es porque es débil, es porque somos humanos, es porque también nos duele, es porque también sufrimos, hermano, y es porque somos hombres. Somos seres humanos. Los mismos sentimientos Dios nos los dio, y nos duele. Y duele lo que ha pasado, y duele. Pablo decía en Hechos 20 del 17 al 36. Solamente voy a citar un par de cosas que Pablo dice. Pero aquí vemos a Pablo, el pastor, llorando. Dice el versículo 19, dice que ellos sabían cómo él había servido entre ellos con muchas lágrimas. Pablo decía, ustedes saben que yo he servido entre ustedes con muchas lágrimas. El versículo 25 dice algo muy tremendo en este, déjeme ver si el hermano me pone el versículo 25. No sé si quería, ¿dónde estamos? Hechos 20, aleluya. Pero quiero leer este versículo. 20. Porque tiene 20:25, Hechos 20:25. Vea lo que Pablo dice. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno entre todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
Pablo está predicándole a unos hermanos y Pablo dice: yo sé que esta es la última vez que ustedes van a ver mi rostro. Pablo lo sabía, Pablo tenía la garantía de que esa era la última vez que ellos iban a ver. Hermano, sabe que Dios nos da la bendición de podernos reunir, estar juntos. Eso nos sucede como iglesia, nos sucede como familia. Pero algo interesante, nosotros nunca sabemos cuándo es la última vez que veremos el rostro de ese hermano, de esa hermana, de ese pastor, de esa pastora. ¿Cuándo fue la última vez? Yo recuerdo, tengo una experiencia personal. Yo recuerdo la última vez que yo veí el rostro de mi papá y que sube con mi papá cara a cara. Fue el 14 de febrero del año 2006. Yo vivía en Pensilvania, mi papá estaba en Costa Rica. Y yo sabía que esa era la última vez que yo iba a ver a mi papá vivo. ¿Por qué yo lo sabía? Porque ya él tenía mucha edad, porque estaba pasando una situación, había pasado algunas experiencias difíciles de enfermedad, y yo me iba, y yo quizás regresaría un año después, y yo sabía que un año cuando yo regresara ya mi papá no iba a estar ahí. Y yo lo sabía, y algo pasó, y yo dije, yo sabía, yo nunca le había dicho a mi papá: papá, yo te amo. Yo nunca se lo había dicho, ni papá me lo había dicho a mí tampoco. Ahora, no era que mi papá no me amaba a mí, ni que yo no amaba a mi papá, pero no habíamos aprendido a expresarnos con palabras, a decir te amo. Hoy yo le digo a mis hijos: Josecito, te amo mucho, Keilita, te amo mucho. Me costó. Suena un poco extraño, hermanos, quizás, pero estoy tratando de ser honesto. A mí me costó decirle con palabras a mis hijos te amo, porque mi papá no me lo decía a mí cuando niño, nunca me lo dijo. Ahora, no es que mi papá no me amaba, porque cada vez que yo veía a mi papá donde estuviera, en toda edad, desde chiquito hasta la última vez, en la ciudad o donde yo lo encontrara, él me saludaba con un beso en la mejilla. Y mi papá me amaba porque me lo demostró de un montón de maneras, que él me amaba. Pero expresarlo nunca lo dijo. Ni yo se lo dije a él ni él a mí. Pero ese día yo sabía que era la última vez que yo veía a mi papá. Y yo dije: yo tengo que decirle a mi papá que yo lo amo. Yo se lo había demostrado que lo amaba, pero yo tenía que decírselo con palabras. Y yo le dije: papá, ya estoy listo para irme para el aeropuerto, ya me vengo a despedir. Él estaba en una silla de ruedas. Yo me arrodillé, me puse a la altura de él. Y yo le dije: papá, pero quiero decirte algo que yo nunca te he dicho. Quiero decirte algo que yo nunca te he dicho, y que tengo que decirlo antes de irme. Y yo no le dije que yo sabía que esa era la última vez que yo lo iba a ver, pero yo sabía. Pero yo dije: si no se lo digo hoy, si no se lo digo hoy, no se lo voy a decir mientras ya en este mundo, en esta vida. Y yo le dije: papá, quiero decirte que te amo mucho. Cuando yo le estaba diciendo eso, por supuesto, ya le había dicho otras palabritas, le había dicho: he disfrutado mucho estos días, estos ratitos que he estado con usted aquí, con mi mamá, lo he disfrutado y ya me voy. Pero quiero decirte algo. Y yo estaba llorando. Y yo le dije: papá, te amo mucho. Te amo mucho. Gracias por todo lo que tú hiciste por mí, por mis hermanos y por todo. Te amo mucho. Y él lloraba. Y él solamente podía decirme, mover la cabeza, porque él no podía hablar. Le dificultaba hablar. Esa es una experiencia. Cuando yo leí ese pasaje recordé: wow, nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a ver a alguien, pero hay veces sí vamos a saberlo. En mi caso yo sabía. Y sí, mi papá murió. Eso fue el 14 de abril del 2006, 14 de febrero, y el 23 de abril, el día de mi cumpleaños, murió. Ya yo no lo vi más hasta que lo vi en la caja. Los pastores
también lloramos. No, nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a ver a nuestro pastor. Hoy ustedes se van, hoy nos despedimos nosotros de ustedes ya como iglesia y no sabemos si nos volveremos a ver, hermano. Pero yo quiero agradecerles la paciencia que han tenido esta tarde al escucharme y les amo, hermano. Pero el pastor de ustedes se llama Luis, el pastor Luis, y él necesita que ustedes estén ahí, que le digan: pastor, aquí estoy. Sé que es muy sensible esto que estoy diciendo. No voy a estar parando acá, pero voy a terminar con esto. Y yo voy a invitar al pastor Luis que venga. Yo quiero que oremos, que bendigamos a nuestro hermano pastor. Y quiero invitar a Isabel, a Camilo, quiero invitarlos a que vengan. Queremos orar por ustedes, queremos bendecirlos. Sabemos que necesitan